Hoy día vamos a tratar en sí concretamente lo relacionado con los métodos, directrices, reglas o criterios, en todo caso, de interpretación jurídica, concretamente. Por eso que el nombre de la ponencia pues, se ha puesto como interpretación jurídica en general, donde no solamente hemos tratado de centrarnos solamente en los métodos y los criterios de interpretación, sino también un poco explicar cuáles son las ideas anteriores, cuáles son las concepciones de la interpretación, para entender un poco el por qué es importante esta tarea en la labor, en este caso en la labor parlamentaria. El día de ayer les marcamos este derrotero. Hemos respondido, si es que no me equivoco, hasta la pregunta número 4 y tenemos pendiente las 5 y las 6. Partimos del objeto de la interpretación, en qué consiste la actividad de interpretación, cuáles son los sujetos, el tema de la oportunidad, cuándo se interpreta, en qué supuestos es necesaria una interpretación, de qué modo se lleva a cabo, eso es lo que vamos a ver hoy día, y un poco cómo es que evaluamos una interpretación, si esa está correcta, está debidamente justificada, no está justificada, que como veremos más o menos también depende un poco de la concepción sobre la interpretación que tengamos cada uno de nosotros, porque finalmente la interpretación tiene mucho de subjetivo también, de discrecional. Ahora, cuando uno habla de subjetividad y de discrecionalidad, no estamos hablando necesariamente de arbitrariedad. Por eso es que se trata de objetivar, en todo caso, el enfoque interpretativo, la posición interpretativa, a través, en este caso, siguiendo los criterios de interpretación y los criterios de corrección o de evaluación de la interpretación. Entonces, simplemente para ponernos en contexto, vamos a hacer un recorrido de lo que hemos hecho el día de ayer. Planteamos cuál era el objeto de la interpretación, el punto de partida. Dijimos que el derecho como fenómeno lingüístico, obviamente partimos de normas necesariamente, partimos siempre de una fuente adjudicativa. Ahora, que eso sea suficiente o no para encontrar el sentido interpretativo de ese texto normativo, ese ya es otro cantar, como hemos visto durante el recorrido. No, pero el punto de partida es que el derecho es un fenómeno lingüístico, y a partir de ahí se han generado diversas posiciones en doctrina, algunos que consideran que el objeto de la interpretación recae en las disposiciones jurídicas, de manera general, otros en las normas jurídicas. Ahí hicimos una distinción, un poco un matiz de lo que plantea Ricardo Agostini, porque plantea que el objeto de la interpretación más bien son las disposiciones normativas, y más bien ya las normas jurídicas viene a ser el resultado de la interpretación ya aplicado a un caso específico. Y hay otros que consideran que es el derecho, pero también ahí viene otra discusión: ¿qué entendemos por derecho? ¿No? Entendemos como un conjunto normativo, especialmente aquellas teorías normativistas, como la de Kelsen o la de Hart, ¿no? que plantean, en todo caso, sus postulados son desde la perspectiva normativista del derecho, y hay otras, como hemos planteado más adelante, las teorías hermenéuticas, que ponen el énfasis en este caso en la práctica social. Después hemos tratado de responder en qué consiste la actividad de interpretación, y el punto de partida que hemos planteado es que depende un poco de la concepción de la interpretación que tenga cada uno de nosotros, los operadores del derecho, al momento de realizar una labor interpretativa. Y depende si lo consideramos como un acto de descubrimiento, algo que ya existe, simplemente lo tenemos que averiguar y dar a conocer, no hay nada de voluntad, no hay nada de discrecionalidad, y también lo podemos calificar como acto de creación. Entonces, eso de algún modo son los matices, teniendo en cuenta estas dos teorías. La primera, la objetivista, indica que interpretar es averiguar o conocer el significado propio del texto legal, ¿no? Y ahí pusimos el tema del modelo del juez autómata, ¿no? Aplicador del derecho. Y una vez tenemos las normas, lo que vamos a hacer es averiguar un poco cuál es el sentido. Especialmente aquí tiene mucha importancia cuál ha sido la voluntad del legislador, qué quiso decir el legislador. Simplemente lo que hago es el procedimiento para encontrar ese sentido interpretativo que ya está plenamente fijado. Entonces, como que no hay ningún añadido adicional que pueda hacer el operador del derecho, y especialmente el juez, en todo caso, cuando administra justicia en un caso concreto. Entonces, simplemente es una actividad cognoscitiva, no es una actividad voltiva de creación, es una actividad cognoscitiva. Puede ser verdadera o falsa, porque puede ser que encuentre verdaderamente la voluntad del legislador, puede ser que no la encuentre. Entonces sí puede ser calificado el resultado interpretativo como de verdadero o de falso, porque es un acto de conocimiento simplemente. Y la discrecionalidad judicial está, de algún modo, por decirlo así, medio proscrito. Y la otra posición es la subjetivista o escéptica,
que indica que interpretar es adjudicar, crear, decidir. Entonces aquí ya, de algún modo, estamos ya ante un modelo distinto, un modelo del juez creador del derecho. Indicamos que la interpretación es una actividad volitiva, no puede ser calificada de verdadera y falsa, sino posiblemente de un resultado interpretativo que sea correcto o no correcto, que esté justificado o no esté justificado, pero no de verdadero y falso, porque no es un acto de descubrimiento. Y aquí se comparte, indicábamos el día de ayer, lo desarrollamos, que la idea de que la ley adquiere vida propia desde que es promulgada. O sea, se da la norma, por ejemplo, el Congreso aprueba una ley, la promulga en este caso el Poder Ejecutivo, la publica en el peruano y es vigente a partir del día siguiente de su publicación. A partir del día siguiente de su publicación, esa norma, esa disposición legislativa, esa ley, adquiere vida propia. Por tanto, cada operador del derecho tenga a cargo la labor de interpretar, en este caso esa norma, le va a asignar un sentido interpretativo de acuerdo a los alcances de la fuente autoritativa. O sea, no va a estar sujeta necesariamente a cuál ha sido la voluntad del legislador. Y tenemos una teoría intermedio mixta, que tiene un tramo cognitivo, un acto de conocimiento, y un tramo volitivo, donde uno obviamente toma en cuenta también los principios, los valores que se deben considerar al momento de asignar un sentido interpretativo a una fuente autoritativa. Aquí se reconoce el carácter discrecional de la interpretación, y eso es un poco, esta teoría más o menos va en la idea de lo que nosotros hacemos comúnmente. Nadie aquí puede decirse un poco de que puede ser calificado de positivista o de formalista. Cuando uno le dicen el juez ha sido un poco formalista, lo consideramos un poco peyorativo, ¿no? Que a un juez le digan el juez ha sido formalista en esta decisión, lo consideran un orgullo y que el juez se debe hinchar el pecho diciendo, ¿sabes qué? Si soy formalista, o de repente lo considera algo peyorativo. ¿Cómo lo consideran ustedes? Cuando alguien nos puede calificar que cuando planteamos una propuesta de interpretación, diga, es que este es un buen ejemplo de una posición formalista. ¿Cómo lo consideran? ¿Lo consideramos bien, mal? ¿Es bueno? Les ponía ayer el ejemplo de la cosa juzgada, de la no posibilidad de dejar sin efecto decisiones que tienen la calidad de cosa juzgada, a raíz del caso Pantel, donde se planteó una nulidad en la propia decisión del tribunal. Entonces se generó la discusión sobre si es que se podía cambiar en todo caso la decisión y quién lo tenía que hacer, el propio tribunal u otro. Pero en principio, en relación con la cosa juzgada, si somos formalistas, más o menos, ¿por dónde iría nuestra respuesta? Que no se puede. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que garantizar, ¿qué cosa es? La predecibilidad del derecho, en este caso la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, si ya hay una decisión tomada, adoptada sobre el fondo, se tiene que respetar. Por tanto, es una decisión de algún modo que adquiere la calidad de cosa juzgada y por ende inmutable. Aquí podemos tener una posición más o menos de un intérprete positivista, formalista, ¿no? Pero ayer planteábamos una consideración o unas razones un poco distintas, ¿no? Depende de qué es lo que queremos. O sea, es cierto, la seguridad jurídica es un valor importante del ordenamiento del sistema jurídico peruano, pero no es el único. O en todo caso, ¿qué se tiene que preservar con la seguridad jurídica? Cualquier tipo de decisión, si no hablamos de una decisión conforme a derecho. Si es una decisión que no es conforme a derecho, por ende, no podemos blindar en todo caso la decisión con el manto de la inmutabilidad de la cosa juzgada, porque simplemente así debe ser y por garantizar la seguridad jurídica dentro del sistema jurídico. Planteamos ayer que más o menos no era tan correcta, habían otras razones que nos llevaban más bien de que solamente se va a garantizar la inmutabilidad de la cosa juzgada
en la medida que esa decisión sobre el fondo haya sido correcta, haya sido dictada conforme a derecho. Pero si esa decisión ha sido dictada por el fondo del asunto, pero afectando derechos fundamentales o el debido proceso, por ende no se le puede brindar con este principio de la seguridad jurídica o la inmutabilidad de la posibilidad. Doctor, entonces sí se puede anular. Por si acaso el Tribunal Constitucional le dio por otro lado. Claro. No, por eso, acá estamos hablando de lo que debe ser, de lo que debería ser. Estamos dando razón. Recuerda que siempre el resultado interpretativo responde un poco, o sea, no solamente, y es por eso que le hacía referencia al tema del formalismo. El formalismo casi se circunscribe al tema de un razonamiento, al momento de argumentar, se circunscribe a un silogismo básico, a un razonamiento subsuntivo. Tenemos norma, hechos, conclusión. A eso de algún modo se restringe la argumentación. Pero ayer también explicábamos que el derecho no puede ser visto solamente desde la perspectiva de las reglas. Ahora, sino también que habían principios. Y los principios, como regla general, deben contribuir a dotar de sentido interpretativo a las reglas. El derecho no solamente son fuentes autoritativas, no solo es norma, a eso me refiero, sino también que existen otros principios, valores, los derechos fundamentales propiamente dicho que ayudan a dotar de sentido, en este caso, a las reglas existentes. Y depende un poco de cuál ha sido depende un poco de cuál es la concepción del derecho o de la teoría del derecho que tenga el intérprete. Si a mí me califican, están los modos, ¿no? Los calificativos. Soy formalista, soy positivista, ahora está de moda si soy neoconstitucionalista, pues claro, o naturalista. Entonces, claro, es muy criticada también esta manera de calificar a un grupo de autores como neoconstitucionalistas, ¿no? Especialmente a Santiago Nino, a Robert Alexi, a Ronald Dworkin, a Sarrebesky, que son autores que son calificados dentro de este grupo de neoconstitucionalismo. Pero quienes han dedicado al estudio de la filosofía del derecho consideran que han cuestionado el tema del neoconstitucionalismo. Disculpe que me meta solamente para explicar esta parte, porque dice que el constitucionalismo como concepción dentro de la teoría del derecho no existe. O sea, no es que no exista constitucionalismo o constitucionalista, pero desde la teoría política, no como teoría del derecho. Entonces, ¿cómo voy a hablar de una concepción de neoconstitucionalismo si no ha habido constitucionalismo como concepción desde la mirada de la teoría del derecho? Es más bien, quienes apuestan actualmente de que el sistema jurídico no solamente está conformado por reglas, sino también por principios o razones subyacentes que ayudan a dotar sentido a esas reglas, se consideran no neoconstitucionalistas y no se consideran postpositivistas, que también es la otra calificación. Imagino que en algunas lecturas que habrán podido revisar han visto que existe esta terminología, un postpositivismo. No solamente, y ahí ayer indicamos una diapositiva donde seguimos a tienza de que en la interpretación tenemos un aspecto técnico y un aspecto valorativo. Tenemos el elemento autoritativo, de la fuente autoritativa, en este caso las normas, las disposiciones normativas, y tenemos un elemento de tipo valorativo. No es posible que en la actualidad los jueces, los dogmáticos, o cualquiera de nosotros que hacemos interpretación jurídica concibamos de que cuando tengamos que brindar asesoría solamente consideramos la norma, y la norma lo dice, y la norma es clara y así es, sin tener en cuenta la Constitución, donde justamente están estos principios, estos valores que ayudan a dotar sentido a las funciones jurídicas. Pero, doctor, buen día. Hay algunas cuestiones que no sé si usted pueda precisarlas. En el aspecto valorativo tenemos que hoy ver el inicio y la formación de quien va a hacer justamente la interpretación jurídica, porque vemos que estos cursos que son valorativos ya casi están excluidos dentro del plan de estudio. Hoy nos dedicamos a una filosofía del derecho, hablamos sobre lógica jurídica, ¿no? Podemos hacer la metodología jurídica, hacemos
el estudio doctrinario y de las teorías del derecho, pero nos olvidamos justamente de estas fuentes valorativas. Ya no hay este curso de deontología o ética, no lo vemos. Entonces ahí es donde puede existir justamente la incongruencia de quien va a hacer uso del derecho, porque al no tenerlo solo lo vive apasionadamente de una experiencia en la vida, más no de una formación valorativa. No sé si esto es correcto. Sí, es correcto. Y yo haría la siguiente pregunta: ¿quién no ha sido formado de los que estamos aquí siguiendo un razonamiento, poniendo el enfoque solamente en las fuentes autoritativas, en las normas, y siguiendo casi un razonamiento de tipo subjuntivo, no de tipo justificativo? Porque ahí tenemos un razonamiento subjuntivo y un razonamiento de tipo justificativo, porque solamente no tomamos en cuenta el silogismo básico, común y corriente, sino también en este caso el aspecto valorativo que hablábamos ya el día de ayer. Entonces, como que también en la Facultad de Derecho también tiene que haber una mejora en la malla curricular, ¿no? Especialmente en los cursos de introducción al derecho. A veces yo pienso, y se lo digo así en confianza, disculpen la expresión, pero los cursos de introducción al derecho o introducción a las ciencias jurídicas, como se les quiera llamar, o cursos de argumentación jurídica o de interpretación, deben ser no solamente, no son básicos, sino necesarios, pero aprenderlos correctamente. Ese es como tomar, ¿saben qué? Leche desde pequeño. ¿Ya? Entonces, si uno no toma leche desde pequeño, de grande vamos a tener problemas. Hay que decirlo de esa manera. O sea, que es más, puede ser que la primera clase el profesor llegue ilusionado y le diga: ¿sabes qué? Por si acaso, el sistema jurídico no solamente está compuesto por normas, sino también por principios, por valores, todo. Sin embargo, en el desarrollo ya de su materia, es un profesor que tiene una concepción bastante formalista, ¿no? No sé, pues enseño mercantil, penal, la norma dice, la norma tal cosa. O sea, es un acto, simplemente nos brinda información sobre la legislación, sobre la materia, pero de repente, no sé, o sea, es como si estudiara el decreto legislativo 728 sobre el régimen laboral de la actividad privada sin tener en cuenta el régimen constitucional sobre en materia laboral. Es más, hay una discusión, por ejemplo, a nivel constitucional lo que se dice que el trabajador tiene protección frente al despido arbitrario. Así lo dice de manera. Y si se dan cuenta, las normas constitucionales son de textura abierta, a diferencia de las reglas que uno tiene con claridad cuál es el supuesto de hecho y cuál es la consecuencia jurídica. Pero las normas constitucionales, que tienen principios, derechos, son de textura abierta. El supuesto de hecho no es cerrado, como en el caso de las reglas, es abierto. Más bien la consecuencia sí es cerrada, porque se tiene que proteger el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, es clarísimo el sistema de protección. Pero les ponía este ejemplo del despido arbitrario. O sea, la Constitución me dice: usted tiene que proteger, el trabajador está protegido frente al despido arbitrario, pero no me dice concretamente de qué manera lo tiene que hacer. Entonces, implícitamente, ¿qué está haciendo? Facultando al legislador para que me diga de qué manera se tiene que proteger al trabajador frente al despido arbitrario, ¿o no? Entonces, ¿qué hacemos? Bloque constitucionalidad. La Constitución me dice, estoy tomando ese ejemplo, ¿ya? Yo no soy laboralista tampoco, pero más o menos la idea es esta. Los criterios a nivel del Tribunal Constitucional han sido de esta manera, o cómo está diseñado. La Constitución me dice protege, frente, pero no me dice cómo. El cómo parece que hay una habilitación implícita al legislador para que lo haga. Voy al 728 y me dice, ¿de qué manera se hace? Indemnización. Frente al despido arbitrario, indemnización. ¿Es suficiente solamente tomar esas dos normas? Hay convenios de la OIT, ¿no? Voy al convenio de la OIT, me dice, puede ser, en este caso, ¿de qué manera se protege?
¿Mediante la reposición del trabajador o mediante la indemnización? Como que la normativa internacional me dice, ¿sabes qué? La legislación interna, la legislación en cada estado debe establecer cuál es el mecanismo, pero puede ser la reposición o la indemnización. Entonces, si nos damos cuenta, lo que estoy haciendo en tomar en cuenta la Constitución, el 728, convenios y es formar el bloque de constitucionalidad, lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, porque son normas que las tengo que tener en cuenta. Es cuando el día de ayer hablamos del material jurídico relevante, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la teoría de Dworkin, lo primero, en la fase preinterpretativa, lo que tengo que tener en cuenta es cuál es el material relevante para el caso. O sea, no puede ser que solamente vaya y me cite el artículo correspondiente al 728 y no tener todo ese marco de referencia. Entonces, si tenemos en cuenta esa norma internacional que es de obligatorio cumplimiento, forma parte del sistema jurídico peruano, de entender de que es el Estado, cada Estado, quien establece de qué manera se va a proteger. Le da dos alternativas el parámetro internacional: la reposición o la indemnización. En el caso nuestro, parece que frente al despido arbitrario ha dicho indemnización y ha dejado la reposición ¿para qué? Para despidos nulos, no sé, pues soy dirigente sindical y con ocasión de mi ejercicio de la libertad sindical me retiran del trabajo, me sacan del trabajo, porque, no sé, pues en el caso de las mujeres, si salen embarazadas con ocasión del embarazo o de la gestación, del estado de gravidez, son retiradas también de su centro de labores. Ahí opera la reposición porque estamos ante un supuesto de despido nulo. O de repente, no sé, pues el jefe descubre que uno de sus asistentes o asesores es gay y de repente es homofóbico, y ejerce un acto de discriminación y lo despide, ¿no? Que puede pasar también, uno nunca sabe. Entonces, ahí estamos ante supuestos de despido nulo. Pero si nos damos cuenta, ustedes dirán, ¿y las sentencias del Tribunal Constitucional? Sí, pues ayer les dije que constitucional, que era el texto de la Constitución, y además, ¿qué había dicho el supremo intérprete de la Constitución? Porque de acuerdo a la Constitución es el guardián de la Constitución, vela porque se cumpla, se respete, y dota de sentido a las normas constitucionales. Pero ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que ha dicho que la adecuada protección frente al despido arbitrario puede ser tanto la reposición como la indemnización. Ahí, particularmente, por eso le dije que las decisiones del TC no están exentas de polémica. Si tenemos en cuenta el bloque de constitucionalidad que hemos dicho anteriormente, el marco de referencia, el material jurídico relevante para el caso, no se desprende de que uno diga que puede ser tanto la reposición o la indemnización, sino que eso lo tiene que establecer la legislación nacional, y la legislación nacional ha dicho indemnización. Entonces, ¿de dónde extrae el Tribunal Constitucional de que puede ser tanto la reposición, en el Perú puede ser tanto la reposición o la indemnización? Ahí creo que hay un problema también de el manejo de fuentes o de establecer cuál es el concepto. A mí me parece que es más, y lo que dice el tribunal es que la decisión sobre cuál es la manera, el modo en que se protege al trabajador frente al despido arbitrario, ese mecanismo de protección, la alternativa de protección, lo escoge ¿quién? El trabajador. Así es el criterio, creo que es, no me acuerdo exactamente el número del caso, pero es un precedente vinculante. O sea, el contenido esencial del derecho a una adecuada protección frente al despido arbitrario lo termina delimitando ¿quién? El trabajador. Ya su discrecionalidad, si él quiere amparo o quiere indemnización. Y completando y ahí ya culmino con el tema del despido arbitrario, ha dicho, si quieren reposición, como no lo pueden hacer por el proceso judicial, el proceso laboral ordinario, tienen que irse al amparo. Si quieren reposición, te vas al amparo. Y si quieres indemnización, te vas por el proceso laboral ordinario. Terminó diciendo todo eso. Particularmente, a mi modesto entender, hay un problema de entender correctamente todo ese bloque de constitucionalidad que acabo de comentar. Y
y las razones que han dado no son lo suficientemente fuertes como para decir que eso es de esa manera. Pero más o menos ese es un poco la idea. Entonces ya está claro de que usted está de acuerdo a la hora de la actividad de interpretación con la posición mixta o intermedia, porque se sujeta dentro de lo que es el derecho formal, pero a la vez usted, dentro de los aspectos valorativos, empieza a discernir cuál es lo correcto y lo incorrecto. Ya no lo ve desde ese punto de vista donde dejamos de lado algunos elementos. Porque en base a lo que usted ha mencionado, siempre tenemos un problema conceptual, si es reposición o es reincorporación. Y esto es conceptual. Entonces ahí también empezamos a desvirtuar cuál es el camino que debemos seguir. Porque dentro de los organismos internacionales es claro y preciso, reposición. La OIT lo menciona, ¿no? La Corte Interamericana también lo menciona, reposición. Pero a la hora de llevarlo a cabo la actividad, se utiliza reincorporación. Que son dos cuestiones muy diferentes, entonces son conceptuales. Ahí viene la cuestión ya valorativa, que depende de quién lo tuvo y tuvo la concepción. Entonces ahí empezamos a tener problemas otra vez, que esto alarga todo el proceso del derecho. Y eso que no le añadimos los problemas que hay en la fase de ejecución de sentencia. O sea, especialmente cuando estamos en el Estado, supongamos que yo trabajo en el Congreso, me retire, yo inicio un amparo, obtengo una sentencia favorable y cuando vengo mi plaza está cubierta por otro. Y cuando quiere, no, ¿qué implica reponer? Reposición. ¿Qué implica reponer? Reponer las cosas. Estamos hablando de un amparo, es el objeto del amparo, es la reposición al estado anterior. El estado anterior es mi condición, si me está hablando de reposición, una institución propia del derecho laboral. Implica reponerme en mi condición de trabajador, no de la ocasión de servicios, CNP, no, en mi condición de trabajador. Pero ¿qué me contesta el Estado? O cualquier institución pública, no estoy hablando, no estoy particularizando. No, legalidad presupuestaria no tengo, ¿no? Legalidad, famoso legalidad presupuestaria. Legalidad presupuestaria, no tengo plaza presupuestada, o sea, espérese, ¿no? Ah, no, lo que puedo hacer es ponerme en una de locación de servicios, o en un servicio no personales, o ahora el CAS. Ya, pero no es lo mismo, me están diciendo reposición porque me están diciendo primacía de la realidad. Yo soy trabajador, yo no soy CAS. El CAS es medio raro, es un mini trabajador, o sea, no tiene sentido que haya es un trabajador a la mitad, ¿no? Todo es lo que tiene el trabajador es la mitad, 15 días, o sea, finalmente es un trabajador. Pero supongamos que no tengo plaza presupuestaria, y además al que está cubriendo ya la plaza donde usted estaba, no lo puedo retirar, porque si no también lo retiro, despido arbitrario y nuevamente es todo un círculo. O sea, miren toda la problemas que se ha generado a partir solamente, ni siquiera es que tenemos un caso concreto, ¿eh? En este ejercicio hemos hecho varias cosas que hemos explicado ya. Identificar el material jurídico relevante, un poco en cuál es el entendimiento, el manejo de fuentes, ¿no? Teniendo en cuenta un poco un supuesto bastante hipotético. En cambio, y si les adelanto, y aquí el Tribunal Constitucional sí ha dicho algo que me parece relevante, ha dicho, una vez que se presenta una demanda al Poder Judicial que tenga por objeto la reposición de un trabajador, una vez admitida, lo que tiene que hacer la entidad pública demandada es reservarle, por si acaso, porque hay mucha posibilidad de que este señor gane y lo tengan que responder para que después usted no me esté alegando que no tiene dinero, que no está presupuestado y todo lo demás. ¿Qué he dicho? Va a ayudar. O sea, desde admitida la demanda. Se admite la demanda y hay un criterio. Este criterio, por si acaso, está desde el año 2009, por ahí. Lo ha generado no hace mucho tiempo, ¿ya? Tiene algunos añitos, pero es muy reciente. ¿Por qué? Porque se le generó un problema también al propio tribunal, porque en la fase de ejecución de sentencia. Porque siempre le decían, no, a mí me tiene que responder como trabajador y lo que le está haciendo es sacarle la vuelta a la norma, se está afectando el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, a la efectividad de las resoluciones judiciales. Es más, si se dan cuenta, entran a tallar afectaciones a otros derechos más, ¿no?
Porque el artículo 139 me garantiza que en este caso las resoluciones judiciales tengan que ser ejecutadas en sus propios términos. O sea, no está sujeto a la interpretación del demandado, no está sujeto a la interpretación del juez tampoco. No puede el juez después de decir, no, yo quise decir esto. No, y el mandato es concreto. Sí. Yo quisiera comenzar a sufrir los casos. Sí, yo quiero acotar algo que ha dicho el doctor Orlando Díaz respecto a esa interpretación ambigua. Por ejemplo, en el tema de la reincorporación. ¿Por qué utilizan el término reincorporación y no la reposición? Porque es la manera más fácil de decir, como usted no ha trabajado durante ese periodo de tiempo, la ley ordena que no se puede pagar remuneraciones. Entonces no podemos pagar remuneraciones, por lo tanto no lo puedo reponer, lo reincorporo. Usted sabe que la reincorporación es muy distinta a la reposición. La reincorporación genera un nuevo vínculo laboral. Al generar un nuevo vínculo laboral, esa reposición pierde su efecto. Pero si dice, páguese las remuneraciones devengadas, no se las pagó porque usted no trabajó. Y la ley nacional dice que si usted no trabaja, no le puedo pagar. O sea, es una sacada de vuelta, ¿no? Terrible, basado en esta interpretación, falta de principios y de ética y de todo lo que usted quiere. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Aquí somos varios. Ha llegado usted a... Bueno, y ciertamente, ya que tengo ciertamente que tengo la oportunidad de trabajar con profesionales altamente calificados que le han ganado al Congreso, siempre les comento lo mismo, como a la cuna de las leyes, a la casa donde se debate, se discute, se interpreta, ¿cómo es posible que siempre le ganen por lo mismo? O sea, no es posible. Ya debería haber una oficina anexa del Tribunal Constitucional que tenga todos los casos que hayan generado jurisprudencia sobre lo mismo, para que no lo vuelvan a denunciar por lo mismo. Porque al no hacer nada sobre lo mismo, sobre las cosas que ya están juzgadas, y se siguen presentando situaciones que tengan las mismas características, ergo, está hecho para eso. Es lo único que puedo decir. Si no hacen nada y siguen contratando personas que en el supuesto negado rompen vínculos o tienen labores permanentes, no temporales, porque eso ya lo sabemos, que entran a las 9, se van a las 5, a las 7, a las 10, o sea, no son trabajadores esporádicos, no son CAS, no son SNPs, no son consultores privados, son personal permanente. Entonces, quiere el Congreso que lo enjuicien por eso. Entonces ya debe tener un presupuesto ya asignado, una partida para todo lo que son juicios, ¿cómo se llaman? Perdidos, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay dos temas y solamente lo voy a cerrar ahí porque no soy especialista tampoco en derecho laboral y la idea tampoco es profundizar mucho, pues no nos distraemos del... Claro, el tema de que la diferencia entre lo que ustedes decían entre reposición y reincorporación en atención a los efectos que puedan generar esa consideración. Porque también es cierto que hay otro dicho, entre comillas, de que se paga por trabajo efectivamente realizado también. Entonces, ¿cómo concordamos esa situación? Lo otro, a veces se paga a título de indemnización. No sé si me dejo entender. Pero si hay un mandato judicial. Entonces, pero es bien difícil que una entidad pública pague por un trabajo que no ha sido prestado de modo efectivo. Pero a veces, ¿qué dicen ellos? Yo ya no quiero saber nada porque es regresar a la misma situación, me van a mirar mal, mejor me voy a buscar, yo lo demando que me indemnice. Y eso que no me pagaron, que me pidieron, ingresa ya a discutirlo en la pretensión de indemnización por daños y perjuicios. Lo otro es que, y si eso ocurre en el Congreso, digo que es una realidad propia de muchas instituciones públicas, especialmente gobiernos regionales, municipalidades, en fin.
Nosotros tenemos algunos casos asociados al tema de, está asociado a la afectación del derecho a la efectividad de las decisiones judiciales por inejecución de sentencia. O sea, la sentencia, claro, o sea, finalmente el título de ejecución es la sentencia. En la sentencia me dice qué es lo que se tiene que cumplir. Sin embargo, en el camino es un vía crucis, no solamente es un vía crucis hasta conseguir la decisión. Uno dice, ya gané, por tanto, cúmplase. Pero de ahí viene otro calvario todavía hasta que se ejecuten sus propios términos, porque la Constitución dice que las resoluciones judiciales se ejecutan en sus propios términos. Es más, la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional respecto de esa disposición de la Constitución dice que ni siquiera está sujeto a cómo es que le entiende el demandado, la entidad demandada, a cómo le entiende el propio juez, después no puede decir lo que ha dicho anteriormente, no está sujeto a cómo lo entiende también el propio demandante, ¿no? Entonces ahí está el título de ejecución y se tiene que ejecutar en sus propios términos. Ahora, con el tema de una cosa son las reposiciones y otra cosa también son los mandatos de dar sumas de dinero. Hay un procedimiento, es más, todas las instituciones públicas, entiendo yo que en la ley de proceso contencioso administrativo están esas disposiciones asociadas a que tienen que reservar un porcentaje de su presupuesto. Creo que es el 3-5%, una partida para ejecución de mandatos judiciales que impliquen dar sumas de dinero. Entonces posiblemente también sea insuficiente. O sea, 3 o 5% que sea va a ser insuficiente para cumplir los diferentes mandatos judiciales. La idea es que el Estado no vulnere derechos. Pero la pregunta Entonces, es, ¿por sí. qué siguen ganando por lo mismo? Es más, frente a eso, es una realidad, no solamente le decía, supongamos que sea del Congreso, es una realidad de muchas instituciones públicas. Les pongo varios ejemplos. Hay varios casos parecidos, no asociados con reposiciones, pero ustedes recuerden que por ejemplo, los que son docentes, los que son profesores de carrera, a los 20, a los 25 años, creo, tienen una bonificación especial. Y eso obviamente la norma es clarísima, ¿no? O sea, me dice 2 remuneraciones, 3 remuneraciones, pero sin embargo, a nivel administrativo se han generado un concepto de remuneración total, permanente, equivalente, no sé, pero es algo tan ínfimo que cuando el señor sale la resolución, perdón, a nivel administrativo, sale 320 soles, pero por 20 años, 320 soles, es una burla cuando de repente el señor lo que gana en el mes, el profesor es, no sé, pues 1000 soles, 1200 soles. Si son 2 remuneraciones, es 2400 soles, ¿no? La norma es clara de la ley de la carrera magisterial o la ley de profesorado, su reglamento es clarísimo. Sin embargo, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación de la administración pública en general para no reconocer, en este caso, correctamente las remuneraciones totales de los profesores? Incluso el sector salud también, por 20, 25 años. Eso ocurre en todos lados. ¿Saben? Lo que pasa es que no tenemos dinero, por el tema de dinero. Y saben que, somos conscientes de que le corresponde eso, pero mejor que se vaya en un proceso, porque va a demorar. Y otra es cuando viene por mandato judicial. Así razonan, ¿ah? Lo que les estoy diciendo, eso es que lo diga el Poder Judicial, que lo diga el Poder Judicial, y otra, que eso ya viene por mandato judicial, porque entra otra partida de cumplimiento de resoluciones judiciales, del Poder Judicial. O sea, si se dan cuenta, ahí también hay una actitud de la administración pública de postergar la satisfacción de los derechos fundamentales o de estar en un estado permanente de vulneración de derechos fundamentales. Frente a este tipo de casos, que se habló de las modificaciones, tantos casos han llegado vía amparo, todo al Tribunal Constitucional, que lo que hace el Tribunal es declarar el estado de cosas inconstitucional. Y lo que hace con declarar el estado de cosas inconstitucional es decir, ¿saben qué? Ya me cansé de estar repitiendo lo mismo siempre. Y que me estén llegando casos iguales, como ustedes indican. Pobre, claro, y ahí la amenaza es esto. En cristiano es esto, pobre que me llegue otro caso. Pobre que me llegue otro caso. O sea, ya vamos a adoptar otro tipo de medidas, vamos a ir al Ministerio Público para que procesen al alcalde, al gobierno regional, al presidente regional, al que corresponde. Se declara un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué? Porque se evidencia una vulneración sistemática
de los derechos de estas personas. Esto es lo que les puedo decir un poco del tema del contexto general. Ya habría que ver cada caso en particular, cómo se está procediendo. Pero era a título de ejemplo, nada más del estilo arbitrario, pero vamos a ver. Entonces, el día de ayer indicábamos que esto también, o sea, no es, por si acaso no es que todo sea rajatablas acá, o sea, uno puede tener también una postura muy particular, pero podemos decir que la interpretación es asignar, atribuir, justificar. Y les hablaba un poco de la relevancia de estos términos, de asignar, atribuir, la posibilidad de que el intérprete también tenga un acto valorativo, teniendo en cuenta no solamente que el sistema jurídico está formado por reglas, sino también por principios, y también un sentido de responsabilidad en la idea de que cuando yo digo que la norma debe ser entendida de esta manera, yo debo dar razón y debo justificar, pasar del razonamiento subsuntivo al razonamiento justificativo de la opción interpretativa que yo tengo. Y ahí un poco les comentaba el día de ayer sobre la importancia de las teorías hermenéuticas, porque a veces cuando uno se centra mucho en la fuente autoritativa, está guiada más bien por la filosofía analítica. Las teorías hermenéuticas también han contribuido de algún modo a las teorías de la interpretación, especialmente de Ronald Dworkin, ¿no? Que plantea estas dos ideas de coherencia, unidad del derecho, de tener en cuenta todo el material jurídico relevante y de articular las diferentes teorías que tratan de explicar esa idea o esa práctica social. Y por otro lado, hacer hincapié o énfasis en la naturaleza valorativa y constructiva de la interpretación jurídica. Es decir, presentar ese producto, ese enunciado interpretativo a su mejor luz. Y les dije que con claridad en el ejemplo de la cosa juzgada. No cerrarnos en que la cosa juzgada protege cualquier tipo de decisión, sino verlo a su mejor luz. En la medida que la cosa juzgada es un valor fundamental del sistema jurídico peruano, pero siempre y cuando sean decisiones conforme a derecho. Pues no puede apañar decisiones que no estén arregladas a derecho. Y esta idea o esta casi síntesis de lo que dice Atienza, que estoy siguiendo Atienza, que la interpretación comprende tanto un aspecto técnico como un aspecto teórico. La primera parte utiliza los métodos para pasar de un enunciado a interpretar, que es la norma, la fuente autoritativa, a un enunciado interpretado, que es el elemento autoritativo, y otro elemento valorativo asociado a una teoría moral, asociada un poco. Lo que pasa es que el positivismo, el formalismo, son escépticos a la moral. En cambio, ayer tratamos de mantener esta idea de que no solamente son reglas, también hay principios, hay derechos fundamentales, hay valores que sí, que se siguen. Y esto en los últimos años se ha visto resaltado por este cambio de paradigma del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Creo que también lo deben haber escuchado, ¿no? Entonces ahora ya no estamos, la fuente principal no es la ley, sino tenemos en cuenta la Constitución, y de ahí de algún modo las normas se van a subordinar a la Constitución, y tenemos que verlo desde ahí. Y las normas contenidas en la Constitución no son las normas o las reglas que comúnmente conocemos, son en este caso porque tienen principios, porque tienen valores, derechos, que tienen una textura abierta en este caso para la interpretación. Son los sujetos. Aquí discutíamos un poco sobre la interpretación auténtica, hablamos de esta ley de interpretación auténtica que se dio en el último quinquenio de la década del 90, que es adecuado no hacerlo de esa manera, ¿no? Y planteamos esta idea que plantea Atienza de que solamente interpreta o puede interpretar un texto quien es autoridad respecto a ese texto, ¿no? O sea, es medio raro que el propio Congreso después dicte una norma que diga cómo debe ser interpretado lo que hay en la DAS, ¿no? O sea, en todo caso está la norma. Ahí sí soy partidario de que la norma, una vez promulgada, adquiere vida propia, se interpreta. Es importante recurrir a los antecedentes, sí. Yo siempre cuando tenemos algo que, una norma, una ley
interpretar, siempre uno va a los debates para saber un poco qué se dijo, pero a veces es un poco pobre porque no se dice nada, o sea, se habla de todo menos de la parte técnica de la norma concreta, ¿no? Y les ponía un caso concreto que creo que les puse, la ley de servicio civil, ¿no? Cuando yo quería saber cuáles eran las razones que tenía el Congreso para establecer en una de sus disposiciones finales por qué determinadas instituciones estaban excluidas de los alcances de la ley del servicio civil, no encontré justificación por ningún tipo. ¿No? En la ley del servicio civil, en la parte final, hay unas instituciones que están excluidas. En realidad creo el Congreso. Y también, no, eso sí yo no he revisado. El primero sí revisé, quería revisar un poco, saber qué razones hay. Lo otro que podría averiguar, ya me ingresó la inquietud, es saber por qué solamente alcaldes y a presidentes regionales se les impide la reelección inmediata y no también a otros funcionarios que son elegidos por voluntad popular. Porque no está con las mismas funciones. Entonces, es un poco para saber la razón. Doctor, un ejercicio, la economía se mencionó. Un ejercicio, en el caso de los servicios se mencionó la autonomía. Administrativa. Sí, habría, no sé si alguien quiere decir algo más. Hay que ser equitativos y bueno, también la norma se tiene que interpretar en su justa medida. Es que no es lo mismo una autoridad que es elegida a través del sufragio, pero que maneja recursos del Estado a quien debe dar cuenta. O sea, una autoridad regional local está por debajo de un congresista, al igual que un ministro que se rinde cuentas acá y también puede ser interpelado y puede ser destituido de su cargo. Entonces los congresistas solamente tienen tres funciones: legislar, representar y fiscalizar. No manejan recursos del Estado, por eso cuál es el tema de la reelección. No se daría ese tipo de comentarios si no existiera quizás en la actualidad en la ley de partidos políticos la elección por voto preferencial. Quizás en lista cerrada no existiría eso. Entonces, tampoco los congresistas, porque entonces no sabrían quién sería reelecto, porque estarían pues en el escalafón del 1 hasta el 130 por orden de méritos, por tercios, hombre, mujer, todas estas cosas siempre le han dado vueltas y vueltas a la ley de partidos políticos. Pero yo le quería hacer una última consulta. ¿Cómo, desde su punto de vista, separa un juez que emite un pronunciamiento respecto al último caso que ha salido a favor de una terrorista que fue violada, ¿no es cierto?, a la cual la van a indemnizar? Pues todo el mundo se sesga y dice, ¿cómo? Es una terrorista. Quizás yo también lo diría, fruto del apasionamiento, porque es muy sensible el tema del terrorismo y la violación de derechos humanos. Pero si yo me pongo del otro lado, ¿con qué derecho? Nadie tiene el poder de decidir sobre otra persona simplemente porque es una terrorista. Para mí, yo lo equiparo como cuando se hace una ejecución extrajudicial. Si una persona ya está de rodillas y se ha rendido, tú ya no tienes autoridad para someter esa vida, igual ella. Entonces, no sé, quisiera que nos dé su punto de vista en el tema de la interpretación. ¿Qué separa un juez para emitir una sentencia justa? A ver, sobre el primer tema porque de algún modo en las redes sociales se ha generado esa polémica de por qué los congresistas son. Razones pueden haber como las planteadas por la doctora, habría que evaluarlo un poco más, pero ayer planteé dos escenarios en relación con el tema, planteé dos escenarios. Uno, que no pretendemos agotarlo, o sea, que es para plantear un poco porque el tiempo es muy corto como para desarrollar cada uno se puede prestar como la discusión sobre el despido arbitrario, pero la idea es esa. Lo primero que yo me preguntaría en relación
relación con el tema de la inegibilidad, o no reelección inmediata de alcaldes, y la no consideración, por ejemplo, de los congresistas, que es la polémica que se ha generado, es preguntarme en relación con el propósito de la medida, ¿no? O sea, ¿qué problema? Porque las normas tienen que estar enfocadas, o sea, se dan a efectos de enfrentar una problemática que se tiene. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el problema que trata de enfrentar una disposición de esta naturaleza? El tema de la corrupción a nivel de los alcaldes, de las municipalidades, de los gobiernos regionales. En los últimos tiempos ha habido muchos escándalos en relación con la corrupción, o de repente está asociado el tema de la crisis, los partidos políticos, en el sentido que no eligen bien a sus representantes, que después van a ser alcaldes o presidentes regionales. Entonces, ¿a dónde apunta o qué problema quiere enfrentar esa medida de naturaleza? Y si fuese el tema de corrupción, mi pregunta siguiente sería si el tema de impedirles la reelección inmediata está enfocada a solucionar ese problema. Supongamos que sea la corrupción. Supongamos que se estoy hablando de un supuesto importante. Entonces, ahí yo dudo. Y la otra es ya un poco evaluar el tema de por qué se pueden excluir y las razones que ha dado. Yo plantearía la discusión más o menos en esos dos escenarios. Si es una medida adecuada, es como esta norma que ha sacado también el Congreso sobre el acoso callejero. Y entonces, no vamos a hacer ¿cómo se llama? Calificaciones, pero yo también ahí me pregunto, ¿cuál es el problema? Ya, sí, es obvio, ¿cuál es el problema? O sea, salen las mujeres a la calle y estos señores son demasiado faltosos contra la mujer, en fin, ya. Yo digo, con una norma de esta naturaleza, y ahí viene todo el tema de que siempre tratamos de penalizar todo como si el Código Penal, yo veo más o menos temas penales también, digo como si el Código Penal fuese, o el derecho penal fuese la panacea para solucionar todos los problemas de la sociedad. O sea, yo sé que puede ser importante una medida drástica, pero que sea la única. Primero me preguntaría si esa medida penal soluciona el problema, está orientada a solucionar el problema. Esa es una primera pregunta. Y segundo, si es necesario una sanción para inhibir conductas de esa naturaleza, si basta solamente con la sanción penal, o más relevante de repente son medidas de otra naturaleza, no sé, en el ámbito educativo, no sé, pues deben haber, hay que ser ingeniosos, y como a veces dice mi jefe, sobre ese tema no lo hemos visto. ¿Saben qué? Anda la experiencia comparada y han dicho esos temas. O sea, hay otros países que nos llevan bastante tiempo en relación con esos temas. Entonces hay que averiguar, o sea, uno va a México, no sé, el tema de transparencia, por ejemplo, el acceso a los datos personales, el acceso a los correos electrónicos de los funcionarios públicos. Vamos ya al Consejo para la Transparencia de Chile, el IFAI de México, ya han generado criterios sobre ese tema, o sea, ya es un tema pacífico. O sea, ¿por qué nos tenemos que inventar la pólvora nosotros? Entonces, y el tema del acoso callejero no creo que sea una problemática solo de Perú, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, ¿está orientada a eso? ¿Va a solucionar el problema? Y aquí le digo ya una petición personal. Es como cuando, ¿saben qué me pareció eso? Igual el tema de la no reelección inmediata, me pareció cuando en los medios de comunicación se resaltan los problemas de violencia sexual en el agravio de menores y salimos con propuestas de pena de muerte o castración química. Yo le digo, pena de muerte, castración química, ya esas dos medidas van a solucionar el problema de... O sea, me pareció un poco lo asimilé arbitrariamente, obviamente, en perspectiva personal, pero digo, y se lo digo eso porque a veces cuando tenemos proyectos de ley, nosotros siempre vamos a la exposición de motivos para ver un poco qué problemas se quieren enfrentar. Y ayer les ponía otro ejemplo concreto que no sé si se todavía no prosperado sobre la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Porque dentro de la justificación hablaban de que eran procesos complejos, que no era insuficiente el tiempo previsto en el Código Procesal Penal para investigar, en fin, ya, por la imprescriptibilidad de los delitos,
se va a obtener el objetivo de ser más célere en la administración de justicia, en la impartición de justicia penal en los delitos de corrupción. Si le doy al fiscal toda la vida para que investigue, ¿ustedes creen que va a mejorar la efectividad de la impartición de justicia penal en los delitos por corrupción? Va a empeorar. Tengo toda la vida. Claro, o sea, me voy a dedicar, voy a enfocar por otro lado mi actuación, o sea, además no tenemos la espada de Damocles pendiente del plazo, ¿no? No hay plazo, o sea, tengo toda la vida para hacerlo. Los testigos se van a olvidar lo que han visto, los imputados, obviamente ya el relato va a estar medio trastocado, puede ser que otro tipo de pruebas puedan ser manipuladas, en fin, en mi particular punto de vista es contraproducente establecer una imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Ese es mi punto de vista aparte. Es más, y ahí viene el parámetro internacional. El parámetro internacional, la Convención sobre los delitos por corrupción o de lucha contra la corrupción, van asociados al tema de duplicar los plazos. Porque también hay que tomar en cuenta la fuente internacional, porque forma parte del derecho interno. Son convenciones suscritas por el Estado peruano y las tenemos que tener en cuenta. Van por el lado no de decir son imprescriptibles, sino por duplicar o ampliar los plazos. No van por el lado de la imprescriptibilidad. Pero esa propuesta se ha mantenido todavía. Entonces creo que, y ahí un poco traemos a la reflexión lo que decíamos ayer, que es necesario, si los hechos también se interpretan. Los hechos también se interpretan. O sea, a veces entendemos interpretación jurídica, interpretación de normas o disposiciones normativas. Los hechos son importantes. Es más, son lo más importante, creo yo. Si no delimitamos adecuadamente cuál es el problema jurídico, vamos vaciando el agua fuera del cántaro, ¿no? En el caso de la terrorista. Y en el caso de la terrorista, y ahí también es necesario poner el tema en su verdadero contexto. O sea, no, y que a veces somos muy ligeros en el coordinar. Entonces, cuando analiza el tema, ¿cómo es posible pues, que una persona que ha sido condenada por terrorismo ahora se le tenga que indemnizar? Y ahí yo sí estoy de acuerdo con usted. Hay que poner las cosas en contexto. O sea, no podemos entrar al tema de decir, ¿sabes qué? Porque era un terrorista, o cómo es que la vamos a indemnizar, si, ¿qué pasa si de algún modo se convalidó un acto de violación? Es posible convalidar eso. Es como cuando afirmamos de que una prostituta no puede ser víctima de violencia sexual. Eso es un absurdo. Y hay jueces que razonan de esa manera. Se los digo eso, ¿eh? Hay jueces que razonan. Y se lo digo por un caso en particular. Hace 2 años alguien me consultó una resolución de un juez donde analizaba el tema del mandato de prisión preventiva y trató de justificar ordenó su comparecencia con restricción, más bien no prisión preventiva, trató de justificar el acto de violación en el sentido de que ella, su mamá, tenía una conducta deshonrosa, como que ella lo había aprendido de su mamá. Es la enseñanza de educación que había recibido su mamá. Y la otra consideración era que la niña se le había insinuado a él. Entonces, como diciendo, si ella ha visto toda su vida una madre con conducta deshonrosa y además ella se le insinuaba al Señor, como diciendo, ¿qué quiere que haga el Señor? O sea, puede sonar duro lo que estoy diciendo, pero eso estaba contenido en una resolución judicial y de hace 2 años. Pero no se pronunció. O sea, en el caso de la violación de la terrorista, no solamente a ella se le juzgó por terrorismo, ¿ok? Pero esa terrorista fue violada en una comisaría y el San Martín, el Supremo no contempló eso. Se nombró peritaje para ver el sistema de la violación, pero no se pronunció en la sentencia. Es por ello que ella va a la Corte Interamericana a reclamar su derecho, porque el hecho de que ella sea terrorista no pudo haber sido violada y dejar pasar por alto lo que hizo San Martín, ¿no? Ese es el caso, por eso se le está pagando la reparación civil, porque sus derechos fueron vulnerados.
eso es una persona, y el hecho de que sea terrorista no quita el hecho de que haya sido violada y ser juzgada, o juzgar a esos malos policías que la ultrajaron en una comisaría. Sí, estoy de acuerdo, por eso le digo, hay que poner las cosas en contexto, porque si no, caemos en la opinión, el facilismo, en el decir, ¿sabes qué? Pero es una persona condenada por terrorismo, ¿y cómo es posible? Es más, ahorita se está pensando, ni siquiera poniendo las cosas en contexto, se está pensando en el retiro del Perú de la competencia de la Corte. Sí, claro, o sea, por un caso y todo eso, ¿no? Y sin poner las cosas en contexto. Entonces, hay que delimitar adecuadamente el problema que está detrás, ¿no? Derecho también, tratando de la Corte, significa que los derechos de los peruanos pueden ser vulnerados y no tengan dónde ir a dónde recurrir. O sea, van a ser pisoteados y no me parece una vía que el Perú tenga para poder el hecho de no pagar. Porque incluso a la terrorista le están ya viendo el hecho de que no era 35.000 que tenía que pagar, sino era mucho más, y están buscando la manera cómo no resarcirle o no cumplir con ese mandato supranacional, ¿no? Porque ella tiene que descontarle los $105.000, descontarle todo lo que ella debe para pagarle. Sí. O sea, en este caso habríamos que estudiar nosotros como personas ente de derecho las sentencias supranacionales, que se ejecutan o no se ejecutan en el Perú. Sí, pues el que retiro implica no tener una instancia donde, por la realidad, es un mayor grado de protección de los derechos. Eso es cierto. Mayor grado de protección. Además, nosotros, como les decía ayer, tenemos el primer puesto de sentencias en contra del Estado peruano. Vamos primero, somos pioneros en eso. Entonces, retirar creo que no sería lo más conveniente, ¿no? Sí. Para avanzar. Esta es la oportunidad. Estos son los acá nos quedamos, creo, el día de ayer. Porque previamente nos preguntábamos si la interpretación es una actividad necesaria, una actividad que se tiene que hacer siempre. Nos preguntábamos si ante normas claras es necesario interpretar, pero creo que la interpretación sí va a ser necesaria. Explicamos ayer un poco esta clasificación que hace Leticia Gianformaio sobre la interpretación como actividad no ética, como actividad ya no ética. Entonces, siempre realizamos una interpretación de tipo no ético, y pocas veces, solamente en contextos de duda, ¿no? En casos más complicados, difíciles, hacemos una actividad de tipo dianoético que me exige una justificación, me exige discurso, me exige dar razones, más allá de repente la claridad que pueda haber en la norma. Entonces les ponía un poco el contexto de duda, problemas de ambigüedad, vaguedad en el lenguaje jurídico, problemas de antinomias, contradicciones, problemas de vacíos a lagunas. Hay situaciones en las cuales, no sé, pues el legislador en general no existe fuente autoritativa que dé respuesta a ese problema jurídico. Sin embargo, hay un mandato en el Poder Judicial de que no se puede dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. Para eso tenemos, ¿qué cosa? Los criterios, tenemos la analogía en este caso, los principios generales del derecho. También puedan haber problemas de relación entre el texto y los fines. Es lo que hablábamos justamente, si las medidas que se han adoptado están orientadas justamente a solucionar los problemas. Es lo que decíamos, ¿apuntan o no apuntan? O de repente simplemente la sociedad lo ve bien en un momento, pero que en la práctica, cuando hacemos un balance sobre la efectividad de esa medida, no ha surgido ningún efecto positivo en aras de solucionar el problema que se tiene enfrente. Y acá entramos al modo. ¿De qué modo se lleva a cabo la interpretación? Es decir, ¿cómo pasamos del enunciado de interpretar al enunciado interpretado? Más o menos ese es el cambio. Para eso tenemos métodos, técnicas o directivas que expresan formas de llevar a cabo la actividad interpretativa. Esas son las reglas del primer grado. Su uso depende de la concepción de interpretación que tenga el intérprete. Claro, o sea, si yo soy un actor, soy un intérprete bastante formalista, mi argumentación se va a restringir a qué cosa, a un razonamiento de tipo subjuntivo. Porque considero que el sistema jurídico está compuesto por reglas, por tanto mi argumentación se sustenta en un silogismo básico, es un razonamiento subjuntivo. Pero si de repente no soy tan formalista, no soy tan positivista, entre comillas, y considero que el sistema jurídico está compuesto también por principios, por valores, no solamente tengo en cuenta la fuente autoritativa, sino también, o el razonamiento subjuntivo,
deductivo, sino también el razonamiento justificativo. Y aquí vamos a hacer una clasificación a grandes rasgos, siguiendo a estos dos autores, que me parece que McCormick es uno de los autores que mejor ha ordenado, en todo caso, los métodos o los criterios, las directrices para la interpretación jurídica. Obviamente, la clasificación inicial de lo que nosotros conocemos como métodos viene de Savigny, pero un autor más actual es Neil McCormick, un autor de Reino Unido, que hicieron un trabajo donde, es más, si quieren, le puedo enviar por correo también la separata, porque es importante. De este autor ya está traducido el artículo y es muy claro el momento de explicar la interpretación. Tiene una concepción particular de la interpretación también, pero ordena el tema de los métodos y los criterios de interpretación. Entonces él los clasifica de esa manera, un poco los argumentos lingüísticos, extraen el significado del texto jurídico, teniendo en cuenta el significado ordinario y el técnico de las palabras. Entonces saben que hay muchos textos jurídicos que usan palabras que tienen un significado de lenguaje común con un lenguaje bastante técnico. Por ejemplo, acción, ¿no? ¿Qué conseguimos acción? Hay normas que contienen el término acción como un término de lenguaje ordinario o desde el punto de vista técnico. Autos, ¿no? ¿Cómo se clasifican las resoluciones? Autos, sentencias, ¿sí? Y la clasificación de las resoluciones judiciales, decretos, autos, sentencias, ¿no? Pero cuando estamos hablando de autos, no estamos hablando de un vehículo, ¿no? Entonces, por eso le digo, simplemente para poner que hay situaciones en las cuales hay expresiones que son propios del lenguaje común y otros del lenguaje jurídico. Sin duda, y aquí siempre pongo resaltado eso no se ve en la copia que ustedes tienen, pero ese es un poco yo le llamo siempre la PEPA. Lo que yo resalto siempre es la idea fuerza, la PEPA, que se tiene que quedar de un modo. Sin duda, el lenguaje jurídico, recuerden que el derecho finalmente no, es un fenómeno lingüístico. Por tanto, el punto de partida siempre va a ser la fuente autoritativa, al margen de que yo dentro de la interpretación tome en cuenta principios, valores, en fin. Siempre parte de la fuente autoritativa. Por tanto, sin duda es el punto de partida y lo primero que uno hace. Yo voy a la norma ¿qué dice? ¿No? Es importante, dice McCormick, por lo siguiente: por el respeto a la autoridad. Imagínense que desconozcan, no, yo soy no soy partidario de los principios y los valores. No me importa, entre comillas, no me importa la fuente autoritativa. Es raro. Es el punto de partida y de algún modo es una manifestación. ¿Por qué es importante, dice McCormick? Por el respeto a la autoridad. En este caso, de la autoridad que dio la norma. Pongamos que sean leyes, en fin, resoluciones legislativas, el Congreso de la República. Y la idea de que el lenguaje debe ser usado por el legislador y entendido por el ciudadano. Recuerden que hay una idea de que nosotros conocemos las normas, los abogados no es una pretensión. El Código Penal es la norma más modificada. Yo regularmente sí veo temas constitucionales, pero tengo una inclinación particular por lo penal, pero yo todos los años tengo que comprarme un nuevo Código Penal. Yo ya le perdí el rastro, por ejemplo, el tema de los beneficios penitenciarios. O sea, ¿se acuerdan de la reincidencia y la habitualidad? La han modificado, creo, 4 o 5 veces. Entonces yo no sé qué está vigente, qué no está vigente. Y es más, lo complicado solamente es una modificatoria. ¿Qué pasa si tengo un hecho concreto? Tengo que verificar, ya no tengo que ir a la norma vigente, sino tengo que ver qué norma estaba vigente al momento que ocurrió el hecho. O sea, ya me genera todo un problema. Imagínense por una persona común y corriente, que dice que no, desde su publicación en el partido. Dime, ¿qué ciudadano común y corriente lee el peruano? O a veces los propios abogados leemos el peruano. Yo leo porque nos envían por el correo institucional, me envían el PDF de las normas y uno revisa el sumario para ver qué me interesa, nada más. Pero el ciudadano común y corriente no revisa, pues, o sea, pobre que él no puede alegar desconocimiento, ¿no? Le decimos, no, las normas son generales. En el PIB
un magistrado para sentenciar un hecho, ya sea penal como que manifiesta, nosotros, el magistrado se remite al SPIP y en el SPIP sale las modificatorias. Entonces, para sentenciar un caso X penal, nosotros uno se remite al hecho, de la fecha en que se ocurrió el hecho. La modificatoria en el SPIP sale del momento que se ejecutó. Entonces, se sentencia al hecho en el momento y se retrotrae el tema. No se puede beneficiar a ese delincuente con el hecho con la modificatoria, sino que con donde tuvieron los hechos. ¿Me dejo entender? O sea, no te vas a regir. Si fue modificado, eso será para lo que entra, para los casos que están entrando, pero no para los que, cuando, por ejemplo, si la pena era de 4 a 6, ¿no? Entonces, a ese que entró en el año 98 le vas a poner la modificatoria, sino le vas a sentenciar por los hechos ocurridos. No, eso me queda clarísimo que tengo que aplicarle. No, me refiero un poco, estoy tratando, cuando me expreso, estoy tratando también de hacer una caricatura de lo que implica las modificaciones, porque los propios abogados a veces no sabemos qué es lo que está vigente, en fin. La vez pasada me dijeron, por ejemplo, del código procesal penal, me llamaron y me dijeron, está vigente esta norma sobre el control policial de identidad. Entonces, claro, me fui a las disposiciones finales del código procesal, me dice, entra en vigencia a nivel nacional, pero después me dice otro colega, no, después salió a poco tiempo otra norma que dijo que no, y después salió otra, o sea, tengo que hacerle todo un recorrido para darle respuesta a una consulta de esa naturaleza. Y solamente me están diciendo si está vigente. ¿Eso qué demuestra? Entonces, me refiero que somos un país legisferante. O sea, somos un país que da normas que a veces nosotros, todos somos abogados acá, ¿no? Todos somos abogados. Díganme, ¿no les ha ocurrido que a veces les lleva tiempo ubicarse en el... no saber... Se hace más engorroso. Se hace engorroso, muy engorroso. Para el que va a realizar justicia y peor para el que requiere. Claro, pero recuerden que cuando hablamos de interpretación, bueno, no lo quiero circunscribir al ámbito judicial. Pues ya tendrá sus propias complicaciones y sus propias limitaciones también los jueces. Pero nosotros en la Defensoría también, nosotros somos un órgano de línea de asesoría. Y obviamente imagínense que yo le dé una opinión sobre una norma derogada, ¿no? Claro, entonces, a veces ocurre. Entonces, si ya es complejo, en este caso, para quienes nos dedicamos a la abogacía, imagínense para el ciudadano común y corriente que le decimos que como la norma está publicada, no se puede alegar desconocimiento. Pero la idea de McCormick era acá un poco el respeto a la autoridad y la idea de que el legislador se comunique con el ciudadano de la manera más clara posible. Porque recuerden, y esa es la idea del día de ayer también, que en una sociedad democrática la comunidad es abierta, pues. O interpreta solamente el juez, no solamente interpreta el juez, interpretamos todos nosotros. El ciudadano que lee la norma, ¿no? Por eso que también a la luz de esta tendencia de la interpretación también tenemos que evaluar la constitucionalidad o no del artículo del Código Penal que penaliza el prevaricato. ¿Cómo dice? Que el juez o el fiscal que falla o dictamina en contra del texto expreso de la ley. ¿Qué me está diciendo? Que sea literal, ¿no? Hay un mandato de literalidad. Y acá estamos planteando que hay que tener en cuenta los principios, que los valores, que los derechos fundamentales dotan de sentido a las reglas. Es más, hay supuestos en los cuales los principios subyacentes o las razones subyacentes van a derrotar a la propia fuente autoritativa. Eso ya es otro cantar, ¿no?, de la argumentación jurídica, pero se hace más complejo. Imagínense cuántos jueces tendrían que ser denunciados por prevaricato. Es más, en la actualidad, el Tribunal Constitucional, los jueces constitucionales deberían ser denunciados por prevaricato. Entonces, como que el artículo hay un trabajo de investigación del doctor Luis Castillo Córdoba, muy interesante sobre el tema del
analiza el prevaricato. Eso ha salido en esta revista penal de actualidad. Lo que pasa es que lo tengo en libro, no está en PDF, no lo tengo en archivo PDF. Salió en esta revista de actualidad penal, una nueva revista sobre el desarrollo del Instituto Pacífico por actualidad penal, ¿no? Analiza muy bien desde la perspectiva de la argumentación, de la perspectiva de la interpretación y la argumentación, como que ese artículo pues como que está desfasado. Si se dan cuenta, en la actualidad esa concepción de apartarse del texto expreso de la ley está enfocada en la concepción cognoscitiva del juez autómata, de un acto de descubrimiento simplemente. Hay que ver lo que dice, y si se aparta el texto expreso, prevaricato, por tanto, condena. Entonces, los argumentos lingüísticos me permiten conocer qué dice y de qué trata la norma. Recuerden que no es lo mismo hablar de disposiciones legislativas o normativas que hablar de normas jurídicas. En un artículo pueden haber muchas normas jurídicas. En una ley, varios artículos, cada artículo puede contener varias normas jurídicas. Entonces, un primer ejercicio, ya desde la perspectiva de la norma jurídica, es identificar correctamente cuáles son las normas jurídicas dentro de esa fuente autoritativa que va a ser objeto de interpretación. De ahí hace referencia a los argumentos sistemáticos, el método sistemático como todo el mundo lo conoce, pero él le llama argumento sistemático. Dice, identifica el significado del texto autoritativo teniendo en cuenta su pertenencia a determinado grupo o contexto normativo. Les pongo un ejemplo concreto. En el Código Procesal Penal hay una norma en la parte de prisión preventiva que permite al juez prolongar la prisión preventiva cuando existe una especial dificultad en la investigación. Así, algo así, con una especial dificultad. Los jueces, y se lo digo eso porque a mí me gusta hacer trabajos de investigación, y cuando hago trabajos de investigación yo llamo a mis amigos fiscales y algunos jueces para que vean qué problemas concretos tengo, porque no me gusta hacer trabajos que no respondan a nada, sino que problemas interpretativos que ellos tengan. Dice, por ejemplo, yo soy piurano, y en Piura me indicaban de que los jueces estaban fallando en el siguiente sentido, de que daban la prolongación de la prisión preventiva. Por ejemplo, creo que hay casos máximos, no me acuerdo exactamente si son 9 o 18 casos, no, que sean 9, el plazo ordinario. Si le dieron 5 meses al principio, cuando piden prolongación de la prisión preventiva, lo que hacen es 5, pero el máximo es 9, supongamos, te doy 4 meses más. Es el razonamiento que están haciendo los jueces para dar la prolongación. Y la especial dificultad. La especial dificultad la asocian pues a la complejidad del caso. Pero también dentro del Código Procesal Penal, cuando el legislador ha previsto los plazos máximos, la clasificación de plazos máximos está en función de la complejidad del caso. Hay casos complejos, con un plazo de detención máximo obviamente menor que los casos que en este caso son complejos. Casos no complejos, casos complejos. Los casos complejos van a tener un plazo de prisión preventiva mayor que los casos que no son complejos. Yo me pregunto, ¿en qué supuesto puede proceder la prolongación de la prisión preventiva si es que el elemento de la especial dificultad de la investigación que está asociado a la complejidad del caso ya ha sido previsto por el legislador cuando establece los plazos máximos? No sé si me dejo entender. No es tomar en cuenta ese criterio 2 veces a efectos de mantenerlo más tiempo detenido al imputado. Claro, y ahí ustedes me dirán, eso, claro, si tomo la norma aisladamente, no, la norma me dice que yo puedo prolongar la prisión preventiva. Pero esa norma, ¿dónde está ubicada? Dentro de un capítulo, dentro de un título, dentro del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal tiene principios. El título preliminar contiene principios. Entonces, primero ubico todas las normas
recuerden, y eso quiero que se les quede también en la cabeza, de identificar correctamente el material jurídico relevante. ¿Qué normas están vinculadas con el tema de prolongación? Plazos máximos. Me voy a la parte de las disposiciones generales de las medidas coercitivas, que me dicen que las normas que restringen derechos se interpretan de modo restrictivo o no, o de modo extensivo. Y así voy subiendo. Y recuerden que cuando uno habla del plazo máximo de detención, cuando uno le dice, por si acaso, no solamente tenemos derecho a que el proceso dure un tiempo razonable, también tenemos derecho a que la prisión preventiva dure un tiempo razonable. Pero tiempo razonable, por si acaso, no hay que asociarlo directamente con el plazo máximo. Yo no tengo derecho al plazo máximo legal, yo tengo derecho a estar detenido el tiempo requerido, necesario, razonable para ese caso, que puede ser igual al plazo máximo legal, como puede ser menor también. Es más, en determinados supuestos puede ser mayor, porque la razonabilidad está en función de ¿qué? De las circunstancias del caso concreto. Entonces no puede un juez, un vocal, razonar en el siguiente sentido: a ellos, si yo son 9, yo te puse 5, te faltan 4 meses, ya pues te doy la prolongación fundada, 4 meses más. Por deficiencia del mismo. Por que ha debido de clarificar, claro, entonces, porque se trata de claro, estamos hablando de un derecho fundamental, es una norma que restringe, que limita derechos, y hay un principio recontra conocido que no necesita pues ser tampoco exigir que esté en la norma, en el código, de que las normas que limitan derechos se interpretan de modo restrictivo y tampoco se aplican analógicamente. Es el ejemplo que les poníamos ayer de los serenos. Si los serenos podían hacer arrestos ciudadanos, claro, y el argumento de los alcaldes era: lo puede hacer cualquier persona con mayor razón, lo puede hacer un sereno. Ese argumento con mayor razón no es un argumento analógico, pero estamos hablando de arrestos ciudadanos, una norma que limita derechos. ¿Se puede utilizar la analogía? No, pues. Ya, pues para eso estamos ahí nosotros. Y eso implica también un manejo del tema de lo que es interpretación, argumentación, pues, no. Entonces, en los argumentos sistemáticos él plantea varios, ¿no? Plantea lo siguiente. La idea, dice, que está detrás es darle coherencia e integridad al sistema jurídico. Es lo que estaba planteando, recuerden, la idea de Dor. Integridad, coherencia del sistema jurídico. Ver el producto interpretativo a su mejor luz, ¿no? Entonces aquí dice, la idea es coherencia e integridad. Argumento de la armonización contextual. La disposición normativa debe ser interpretada a la luz de todo el esquema al que pertenece, lo que estábamos explicando con el caso concreto. El argumento del precedente. Muchos de nosotros, para justificar nuestra posición, también recurrimos a precedentes. No estoy hablando de precedente vinculante necesariamente, pero sí a las decisiones que emitieron por el Poder Judicial, por el propio Tribunal Constitucional. No comenzamos con la norma que dice la Constitución, de ahí cómo desarrolla el legislativo, y de ahí decimos, por si acaso, sobre esta interpretación ya el Tribunal se ha pronunciado en este sentido, para darle fuerza ¿a qué? A la posición que estamos dando. Entonces, recurrir también al precedente puede ser una posibilidad. La jurisprudencia, el precedente. A eso se refiere, que él está pensando en, como es de Reino Unido, está hablando seguro del... pero es el precedente. Pero no está refiriendo al precedente vinculante necesariamente. Porque si no entramos donde la jurisprudencia es fuente principal, no quiere entrar al tema de los sistemas jurídicos, sino que recurrir sí a las decisiones del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional en nuestro caso. Entonces dice, argumento del precedente: si una disposición legislativa ha sido sometida a una interpretación judicial, debe ser interpretada de conformidad con la interpretación dada esta por los tribunales. Es un punto de referencia. Es un punto de referencia. No significa que uno tiene que seguir a rajatabla lo que dice, por el caso del Poder Judicial del Tribunal Constitucional. Recuerden que hay libertad para interpretar y tenemos que dar razones para ello. Claro, pleno jurisdiccional. Claro, por si acaso, también hay toda una discusión de cuál es la naturaleza jurídica de los plenos jurisdiccionales. Recuerden que los plenos jurisdiccionales son sentencias.
sirven Sí. como una base para uniformizar dentro del Poder Judicial los hechos que se han llevado de los procesos y que muchas veces se encuentran vacíos que están en las normas. No, la utilidad me parece, está fuera de duda. Me refiero a su naturaleza jurídica. ¿Saben por qué? Recuerdan en los casos de violación sexual, el 173, violación de menor de edad, Sí. a través del pleno jurisdiccional se dijo por si acaso, 173, que considera violación a la violación ficta también porque no exige consentimiento, no consentimiento y violación, pero aunque consienta a la menor, igual es violación. Ya, la Corte Suprema dijo, por si acaso, violación cuando no hay consentimiento. Y claro, la pregunta que se nos viene a la cabeza en este momento es, ¿me puede, o sea, es un pleno que no es una sentencia y que me está diciendo, por si acaso, pese a que la norma es clara, por si acaso no le haga caso a la legisladora, por caso, ¿por qué no modifica la norma? ¿No? Modifica el Código Penal, la conducta o el tipo penal del 173 de violación de menor de edad. Pero le estaba diciendo a los jueces, por si acaso, solamente cuando no hay consentimiento. Y de ahí se generó toda una idea de función de edades, ¿no? Entre los 14 y 16, 16 a 18. Muchas veces las relaciones constituidas entre menores de edad que no, incluso ya un chico de 17, 16 o una chica de 14, muchas veces ya tienen relaciones sexuales, ¿no? Eso también se ha visto en algunas profesionales. Muchas veces evitan a que un fiscal pueda denunciar a este menor por una violación cuando la relación ha sido consentida porque son enamorados. Claro, pero yo quería ir, no, ahí lo voy a dejar también, pero la idea era hasta dónde me puede decir que deje de aplicar la ley. ¿Hasta qué punto se podría admitir eso? De ahí tenemos otros argumentos sistemáticos, el argumento de la analogía, si hay una disposición legislativa significativamente análoga a otra, podría ser interpretada de esta forma para asegurar la similitud de sentido en la disposición análoga. Argumentos a los principios generales del derecho también, que es importante recurrir. Recuerden que cuando no hay fuente autoritativa recurrimos a la analogía y también a los principios generales del derecho. El argumento a la historia, cualquier disposición legislativa debe ser interpretada de manera que su aplicación acaso sea compatible con el entendimiento históricamente desarrollado sobre su objeto y propósito. Apelar a cómo esa institución jurídica durante cierto tiempo ha sido entendida, cómo ha sido interpretada. Un argumento a tener en cuenta. Y tenemos los argumentos teleológicos o deontológicos, identificar el objetivo. Es lo que hablábamos ahora de las propuestas de la no reelección inmediata de alcaldes, el tema del acoso callejero, ¿no? Identificar el objetivo, propósito del texto para buscar la mejor manera de dotarlo de sentido a la luz de dicho objetivo o propósito. Posiblemente estamos vaciando el agua afuera del cántaro, ¿no? La finalidad puede ser muy valiosa, compartida por todos, pero la medida no está enfocada a alcanzar ese objetivo o ese propósito. La idea, dice aquí, es que la acción humana esté guiada por valores a alcanzar o por principios a observar. Dice, no consiste en identificar la voluntad del legislador, sino en la explicación por qué fue dictada la norma. ¿Por qué? Las normas se dictan por perseguir fines valiosos. Yo no las dicto porque simplemente las quiero dictar, ¿no? Hay un propósito. Ese es el tema de los criterios del orden. ¿Quiere indicar algo? Este es el argumento ligado a la intención del legislador, que él le llama un argumento transcategórico. ¿Cuál fue la intención del legislador? Claro, el día de ayer alguien defendió muy, de manera muy apasionada la idea de que se debe respetar cuál fue la voluntad del legislador. Claro, la pregunta es, ¿se puede encontrar la voluntad del legislador con 130 congresistas? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, sí, ya, yo estoy de acuerdo con tomar en cuenta la voluntad del legislador, pero yo lo considero como un criterio más. No es el definitivo, no es el determinante, sino tiendo a que la norma al poco tiempo de expedida, se expidió en un contexto determinado, no sirva para nada, no se puede aplicar, no se puede interpretar, no se puede aplicar. Pero la pregunta es, ¿cómo encuentro la voluntad del legislador?
¿cómo ustedes, si queremos defender, porque no sé, trabajamos en el Congreso de la República, cómo es posible que no se tenga en cuenta la voluntad del legislador? ¿Cuál es la voluntad del legislador? Claro, podemos recurrir a varios documentos, ¿no? Pues, no sé, es más, es el dictamen de la comisión que tuvo a cargo el caso, es el debate que hubo en el pleno del Congreso cuando se discutió la norma. ¿Cómo hacemos para encontrar la voluntad del legislador? Es complicado, ¿no? O sea, si la tenemos que tener en cuenta es un poco complicado. ¿Cuál es? Es más, les ponía el ejemplo de la exclusión de la ley del servicio civil. No encontraba razones. ¿Cuál es la voluntad del legislador? Cuando yo quería saber cuál era la voluntad del legislador para establecer un supuesto de exclusión de los alcances de la ley de servicio civil, no la encontré. No la encontré. Entonces, debe ser tomada en cuenta en la tarea interpretativa. Ahí están los proyectos de ley, dictámenes, diarios de debates, observaciones del Poder Ejecutivo, lo que le envían y regresa. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en relación con la voluntad del legislador? Y se lo voy a leer textualmente. Una vez que entre en vigencia la norma, esta tiene vida propia, por lo que su interpretación puede, incluso debe, encontrarse más allá de cuál haya sido la voluntad del legislador al expedirla. Este es un poco criterio que comparto. Adquiere vida propia. Ahí les recomendé también una lectura de Fernando de Traseñí que se llama La muerte del legislador. Así se llama. También se las puedo enviar. ¿Ah? La muerte del legislador. Donde justamente justifica la muerte del legislador. Y ahí Fernando de Traseñí explica, da razones por las cuales más adelante tengo una cita de él. No voy adelante. ¿Qué más ha dicho el Tribunal Constitucional? No es la voluntad del legislador, voluntad subjetiva, dice, sino la voluntad objetiva la que tiene relevancia a efectos de la interpretación jurídica. Asimismo, tal tesis resulta vulneratoria tanto del principio de separación de poderes como a los principios de independencia y parcialidad en la función judicial. Claro, está pensando en interpretación judicial. O sea, si dice que el juez debe estar sometido a la voluntad del legislador, afecta el principio de separación de poderes, es lo que está diciendo. ¿Por qué el juez tiene que observar lo que quiso decir el legislador? Si es que se puede encontrar la voluntad del legislador. Ya planteamos un primer problema de que cómo es que encontramos la voluntad del legislador. Y someterlo a ese parámetro puede suponer una afectación al principio de separación de poderes que está reconocido en la Constitución. Solamente para completar la cita. Como de los principios de independencia y imparcialidad en la función original, en tanto se estaría subordinando el criterio de los jueces en el marco de la resolución de los conflictos sometidos a su conocimiento al criterio de los legisladores. Bastante claro en esta parte. Mayormente, doctores, en cuanto a las argumentaciones que usted está proponiendo, creo que es necesario, para poder enmarcarlo o tipificarlo, dar inicio de cómo son elegidos los congresistas o los parlamentarios. Ellos representan a toda una región, a la voluntad de aquellos que van a depositar su voto y vienen acá. Ellos se incorporan a la organización parlamentaria y tienen que manejar un reglamento del Congreso. Cuentan con un equipo de profesionales que les van a aportar, a ayudar a que esta interpretación se dé. Entonces la voluntad no está en razón a que ellos dominen el derecho, sino que recurren a asesores, ¿no?, a su equipo, a su personal de confianza, y ellos van creando esa interpretación. Pasa y empieza a entrar el mecanismo de lo que se establece en el reglamento del Congreso, y ahí está la participación a través de grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios son reuniones que ellos establecen y determinan o interpretan que ese debe ser el horizonte. Es decir, el reglamento explica los mecanismos de cómo va a pasar esa iniciativa y cómo se debe interpretar. Entonces, no es una cuestión de solamente utilizar una argumentación individual de cada uno de los congresistas, sino que ellos representan un grupo. Y en base a ellos
presentan estas iniciativas. Creo que ahí deberíamos marcar una diferencia. Un matiz. Estoy de acuerdo con lo que señala el doctor Orlando Díaz. La interpretación no es personalizada, porque las iniciativas legislativas no pueden ser, ya no son presentadas a título personal, a modo propio, por congresistas, sino por grupo parlamentario. Entonces, los grupos parlamentarios, las comisiones ordinarias de trabajo y todo aquello que se desprende de los tipos de comisiones llegan a ideas de consenso que aterrizan lo que señala el doctor Díaz. ¿Cierto? Yo puedo tener una opinión personalísima sobre algo, pero en el debate, en las comisiones y previo a que se debata o se pueda hacer, sea puesta en agenda en el pleno, existen dictámenes en mayoría y en minoría sobre un mismo tema, y dentro de parlamentarios que pueden estar de acuerdo o no, y a veces el debate en minoría tiene argumentos de peso también que deben ser tomados en cuenta. Entonces, al momento en que ese tema se lleva, o sea, son grupos de menos a más. O sea, es el parlamentario que pertenece a un grupo, es el congresista que pertenece a un grupo parlamentario. El grupo parlamentario forma parte de las diferentes comisiones ordinarias que se forman en un periodo anual de sesiones. Dentro de la comisión a la que pertenezca, el señor dará sus aportes y la suma de sus aportes será tomada en cuenta en la comisión. Y cuando se debata, será el consenso en el pleno, porque siempre hay que escuchar también las opiniones que puedan ser recibidas de quienes escuchan nuestros argumentos. Y creo que es parte de esa interpretación aceptar y reconocer que hay posiciones diferentes a las nuestras, con las cuales nosotros también podemos concordar. Ahora, cuando planteaba el tema no era de buscarle el uno por uno. No, me han entendido de repente mal. No, imagínense 103. No, me dice al colectivo, porque finalmente es el Parlamento. Ahora, dentro de lo que ustedes están planteando, ¿dónde encuentro la voluntad legisladora? Claro, Claro, no, es que antes era así. No es que claro, no, es que ha tenido que cambiar, porque todo se centralizaba en la oficialía mayor y recibía diariamente iniciativas parlamentarias por congresistas. O sea, no es que claro, ha tenido que cambiar el reglamento del Congreso. Lo interesante, lo que yo pienso que me voy satisfecho, es que usted mencionó algo muy interesante, que esto es un fenómeno lingüístico. Al ser un fenómeno lingüístico, no todos tenemos la misma perspectiva. Y a eso voy ahí, y a eso voy, y eso es lo que quiero que se comprenda, de que el legislador no es, en toda su naturaleza, la persona que tiene esta capacidad de un derecho formal. Por lo tanto, requiere de asesores, pero todos los asesores tienen diversas perspectivas. Entonces ahí es donde se da este enrollo. Esto es lo que quiero que se comprenda. Yo no estoy hablando de resultados, yo estoy hablando de cómo debe llevarse el proceso. Usted ha mencionado a través de estas argumentaciones algo muy interesante, que se basan en los hechos. Hoy los hechos son cuantificables, hoy los hechos son vistos de la perspectiva económica, costo-beneficio, costo-impacto. Entonces ya hay otros elementos que son importantes considerar. Y ahí es donde vamos para que la interpretación tenga este sentido. Lo valorativo tendría ya una esencia de desarrollarse. Ese ha sido, por eso que yo me voy feliz de esta exposición, ¿no? Ahora, por si acaso, cuando tratamos de buscar la voluntad del legislador, tampoco es, por si acaso, es implícito que persiguen valores. Imagínense las normas que no tengan
no persigan una finalidad valiosa. O sea, hay principios que le dotan de sentido a la medida, por si acaso. No es que los principios van a venir de afuera, de quien mira la norma por primera vez y le va a decir, ¿sabes qué? A esta fuente autoritativa yo le voy a asignar un sentido distinto en base a... No. Obviamente, per se, la propia propuesta, la propia norma, persigue una finalidad muy valiosa. Mi duda era nada más en el sentido de cómo encontrar la voluntad del legislador. Ahora, hay varios temas, el tema de las discusiones a nivel de las comisiones, y es el informe, el dictamen, es el debate mismo, porque también está el diario de debates. Claro, son varias fuentes a las que tenemos que recurrir un poco y ver dentro de esa discusión, dentro de ese procedimiento, teniendo en cuenta el resultado final que es la norma, dentro de ese razonamiento, cuáles son las consideraciones que han sido tomadas en cuenta al momento de formular la propuesta legislativa. Ahora, yo creo que ahí no iría mucho el tema de la perspectiva de cada asesor, ¿no? Porque ya mejor iría a algo más objetivo, que es dónde está reflejado eso. Y eso puede estar reflejado en un dictamen, de la comisión, en fin, ahí deben estar las consideraciones para valorar, en este caso, la propuesta, porque si no, entraríamos mucho al tema de lo particular, a lo subjetivo, y no terminaríamos nunca. Sí. Finalmente, sí, doctor, para finalizar, no, es que lo importante, en el inicio, el día de ayer le dije, existe la organización parlamentaria, existe el servicio parlamentario. Los del servicio parlamentario, la mayoría son indeterminados. Somos los que estamos acá mañana, tarde y noche. Y en la organización parlamentaria, que también viene con equipo muy especializado, del cual nosotros merecemos todo el respeto, algunos solo tienen una temporalidad o tienen una participación muy efímera, donde no puede ya consagrarse aquello que se menciona aquí. En ese sentido, queríamos tratar de decirle, para que usted también tenga esa base a la hora de poder dar estas apreciaciones. Gracias. Hacemos, porque ya nos queda poco tiempo. Esto es lo que les indicaba un poco una cita de Traseñek. Dice, el hecho de que el legislador haya creado la ley no le da más derechos sobre ella que el que tiene el padre sobre las expresiones del hijo que ha procreado. Es una expresión bastante interesante, ¿no? Dice, el hecho de que el legislador haya creado la ley no le da más derecho. Claro, esto es un poco a cuestionar la idea de que pueda hacer interpretaciones auténticas de la ley que ha creado. No le da más derecho sobre ella que el que tiene el padre sobre las expresiones del hijo que ha procreado. Entonces creo que es esta cita textual sintetiza mucho esta discusión que hemos tenido con ustedes sobre cuál va a ser la voluntad. Yo particularmente tengo mis dudas en cuanto a tratar de objetivar la voluntad del legislador. Yo creo que sí se debe tomar en cuenta, yo no soy de los partidarios de que no se debe tomar en cuenta, pero es un elemento más dentro de la tarea del procedimiento de interpretación que hagamos, pero no puede ser el determinante, porque así chocaría con otros principios como también lo ha marcado el Tribunal Constitucional. Y el tema de la evaluación de la interpretación, ya para terminar, son las reglas de prioridad que permiten juzgar la corrección. Claro, y aquí un poco depende también de la concepción de la interpretación que tengamos. Las teorías subjetivas van a dar prioridad a métodos pragmáticos que estén dirigidos a obtener la voluntad justamente del legislador, porque son un reconocimiento, y las objetivas dan prioridad a métodos teleológicos, valorativos, justamente, sin desmerecer otros métodos como los de carácter sistemático que ya hemos desarrollado. Algunas ideas finales, que podamos agregar después otras. Dice, la interpretación es una función inherente a la labor de todo operador del derecho, no solamente es una función del juez, no es una acción privativa del juez, es decir, inherente a la labor de todo del operador de las normas jurídicas. El sistema jurídico está compuesto por reglas y principios, no olvidar, no solamente son fuentes autoritativas, los principios dotan de sentido a las reglas. Entonces acá tenemos razonamientos subsuntivos, desde la visión formalista, positivista, a un razonamiento de tipo justificativo, donde ya entramos a la ponderación, es que hay principios de por medio. La interpretación comprende un elemento autoritativo, un elemento valorativo, un poco rescatando las ideas de Manuel Atienza sobre qué es interpretar. La lealtad a la regla, justamente lo que discutíamos ahorita. No puedo decir, ¿sabes qué? Yo solamente tomo en cuenta principios, sino la fuente autoritativa. O sea, hay lealtad a las reglas, pone la lealtad al derecho. Cuando uno habla de hay que dar una respuesta teniendo en cuenta el derecho
desde el punto de vista holístico, como un sistema, ¿no? Pues como se ha dicho, este no está compuesto solo de reglas, sino también de principios. Los casos difíciles exigen deliberación práctica, ponderar el derecho en cada caso, especialmente en los casos difíciles. Bueno, sí, aquí lo dejamos, ya tendremos oportunidad de